Ir a la comarca del Maestrazgo ha sido esta vez el plan B de montañeros. Afortunada elección en este domingo otoñal nuboso y muy lluvioso en casi todo Aragón. Desplazarse hasta allí se tarda más que ir al Pirineo, debido a este paisaje de variado relieve con montes, páramos y barrancos, que ya en la Reconquista constituía el límite entre cristianos y musulmanes. Bueno, aquí estamos, Manolo. Bueno, estamos en Villarluengo, una localidad del Maestrazgo turolense. Acabamos de pasar todo lo que son los órganos de Montoro, Mezquita de Montoro, un pueblo muy bonito donde están los estrechos de Balloré, y ahora desde Villarluengo vamos a coger un GR8 que nos llevará hasta Pitarque. Desde Pitarque nos acercaremos al nacimiento de Pitarque, veremos todo el barranco fluvial y remontaremos los farallones para subir por arriba por un bosque donde tendremos una buena perspectiva de todo lo que es el barranco del río del Pitarque, el pueblo de Pitarque, y ya ahí se nos acabará la excursión. Estupendo. En este buen día que nos ha salido, que estaremos en la luna. Estupendo. Cuarto menguante. Cuarto menguante. Que estamos, son las 10, ¿hacia qué hora tenemos previsto volver? Las 10. Villarluengo, Pitarque nos costará 2 horas. Tranquilamente Pitarque, el nacimiento serán otras 2 horas y volver otra hora. Yo calculo que son las 3:30, 4, y ya nos recoge el autobús. Estupendo, muy bien. Y así ha sido que, iniciando la excursión desde Villarluengo, 1117 metros, hemos ido ascendiendo la loma Cerrallosa por la senda señalada como GR81, vigilados por una manada de vacas mansas próximas a una singular masía-torre, considerada actualmente como bien de interés cultural, y observando periódicamente la bella estampa de su caserío, localizado como muchos otros de la comarca sobre un peñasco defensivo dominando el territorio, hasta llegar al collado, 1368 metros, en donde se nos abre al otro lado el extenso valle del río Pitarque, valle que el río ha ido erosionando durante muchos millones de años y que una fila de árboles amarillos al fondo nos señala su recorrido. Ya. Venga, Enrique. Hola, bueno, cuéntanos. estamos en el collado de Pitarque, hemos subido de Villarluengo. Y desde aquí pues podemos observar, bueno, si empezamos por ahí, muy la mujer, debajo está Villarluengo, al fondo Puertos de Beceite. Seguimos, damos vuelta y vemos Majalinos al fondo, que ahí está Ejulbe y Órganos de Montoro. Para que veáis también todo esto en medio, una cantidad inmensa de terrenos sin pueblos y sin salvaje completamente. Bueno, pues desde aquí ya se ve, vemos Peñarrubia. Llega para allí para que lo vean, Peñarrubia. Debajo, el nacimiento del Pitarque. A mano derecha queda Pitarque, no se ve. Y subiremos arriba, según un paredón, y iremos por arriba, hasta el mirador de Pitarque, que es una preciosidad. Pues nada, hacia allá vamos. Hasta allá vamos. Algunas masillas derruidas nos hablan de este paisaje solitario y abandonado en donde es ya solo la naturaleza quien habla. Las calizas, margas y dolomías del Cretácico superior son testimonio de lo que fue una importante transgresión marina sobre la cuenca, rica en fósiles marinos, y que Lourdes me enseña con orgullo uno que ha encontrado y que guarda como un tesoro. No, estos son entre arcilla y tierra. Ya cerca de Pitarque, ¿no? Manolo. El Pitarque lo tenemos aquí a la vueltecita ya. Pues venga, allá vamos. Llegar a Pitarque, 998 metros, con cierto retraso, ha sido renunciar, a petición de Manuel, hoy nuestro guía, y con el consentimiento de todos, a ver el nacimiento del río y ascender directamente el hermoso paredón vertical rosáceo situado en la otra vertiente. Paredón que hemos subido desde la ermita Virgen de la Peña, situada junto al río y próxima al nacedero, por un inhóspito camino en zigzag hasta lo alto, en donde hemos parado a comer contemplando la hoz del río y los plegamientos geológicos de Peñarrubia enfrente, con algún buitre sobrevolando este fantástico paisaje milenario. Todo un restaurante de primera. Hasta ese barranco. Cuidado aquí,
falta un poquito, pero aún así. Bueno, Enrique, Está isotónica, ¿eh? cota y ¿dónde estamos? Cota 1268 y estamos viendo el valle del Pitarque. Estamos en las alturas de Cañada, Benatandud y Fortanete. Estos pinares, si los sigues, llegas a Cañada y a Fortanete. Y es desde aquí, desde lo alto, regresando por la loma junto al barranco donde la mirada horizontal de este paisaje agreste y desolador contrasta con la mirada vertical y hundida, húmeda y fértil, paraíso escondido, y ya investigado por Jordán de Aso en el siglo XVIII, para completar su inventario de geología, flora y fauna del Reino de Aragón. Por algo ha sido declarado este paisaje monumento natural, y por algo el científico aragonés está sentado en la fachada del Paraninfo. Llegar al mirador La Sarteneja, situado sobre Pitarque, ha sido contemplar todo el paisaje andado, sonreír y recordar las palabras positivas de una compañera del grupo al decir: Cuando la complicidad de la buena compañía y el paisaje impresionante ante nosotros se hace realidad, la casualidad se hace llamar destino, porque éste nos siga permitiendo crear muchas más casualidades. Besos para todos. Bellas palabras, bello pensamiento, bella Patricia. Tú también dejas huella. Muchos besos también a ti, de todos los que te acompañamos.